Dios los bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos que escuchen esta grabación. Esta grabación se llama El destierro, del destierro a la revelación. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje dirigido por José Santana Solano, donde juntos recorremos uno de los pasajes más profundos y reveladores de la Biblia. La experiencia de Juan en la isla de Patmos y el mensaje eterno del Apocalipsis. Este webinar no busca sembrar temor ni presentar un relato de fantasía, sino abrir el velo de lo invisible para descubrir cómo Dios transforma la prueba en esperanza y el aislamiento en revelación. Hoy nos acercamos al testimonio de un hombre anciano desterrado y aparentemente olvidado, que en medio de la persecución recibió la visión más gloriosa de Jesucristo victorioso. A través de recorrido veremos cómo el Apocalipsis A través de este recorrido veremos cómo el Apocalipsis, lejos de ser un libro de miedo, es un mensaje de consuelo y advertencia que nos invita a permanecer firme en la fe y preparados para la victoria final de Cristo. Les invito a que, más allá de escuchar, se permitan vivir este mensaje reflexionando en sus propios Patmos y descubriendo cómo Dios puede convertir cada circunstancia difícil en un escenario de revelación y propósito. El propósito de este webinar es llevarnos al corazón del libro de Apocalipsis, comenzando con la experiencia de Juan en la isla de Patmos y comprendiendo cómo sus visiones se convierten en un mensaje eterno de advertencia y esperanza. No estamos frente a un relato de fantasía, ni a un libro de terror, sino ante una revelación divina que abre el velo de lo invisible para mostrarnos la realidad espiritual detrás de la historia. Detrás de la historia humana, Juan, anciano y desterrado por causa de su fe, recibió en medio de la soledad la revelación más gloriosa de la Biblia. Y esa experiencia nos recuerda que Dios puede transformar los momentos de prueba en escenarios de encuentro con el Eterno. A lo largo de este recorrido veremos cómo el Apocalipsis nos habla de engaños, guerras, hambre y muerte, pero también nos anuncia la victoria final de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
La introducción nos prepara para entender que este estudio no busca sembrar miedo, sino fortalecer nuestra fe y abrir nuestro ojo a la esperanza que se encuentra en Cristo. Así como Juan fue mensajero para la iglesia perseguida de su tiempo, hoy su testimonio sigue siendo un mensaje vivo para nosotros, invitándonos a permanecer firmes, preparados y confiados en que la última palabra la tiene Jesucristo. Juan el apóstol amado y último de los discípulos vivos fue desterrado a la isla de Pasmo por orden del emperador romano Domiciano en un tiempo de dura persecución contra los cristianos. El imperio exigía adoración al César como Señor y Dios, y quienes se negaban eran castigados con cárcel, tortura o destierro. Patmos era una isla pequeña, árida y rocosa en el mar Egeo, utilizada como prisión política donde los condenados trabajaban en condiciones difíciles y vivían en aislamiento. Allí, anciano y aparentemente olvidado, Juan permanecía fiel al Evangelio, soportando la soledad y el sufrimiento por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Sin embargo, lo que parecía un castigo se convirtió en el escenario de la revelación más gloriosa de la Biblia. En Apocalipsis 1:10, Juan declara: yo estaba en el Espíritu en el día yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y esa voz era la de Jesucristo glorificado, quien, la ordenó, quien le ordenó escribir lo que veía para las iglesias y para las generaciones futuras. Desde ese momento, Juan fue testigo de escenas celestiales que sobrepasan la imaginación, millones de ángeles alrededor del trono, Apocalipsis 5:11, ejércitos de jinetes, Apocalipsis 9:16, y finalmente la visión de Cristo victorioso en un caballo blanco, Apocalipsis 19:11. El Apocalipsis no es un sueño humano ni una fantasía, sino una revelación divina que transforma el sufrimiento en esperanza. Patmos, símbolo de Patmos es símbolo de aislamiento y persecución. Se convierte en un lugar de encuentro con lo eterno. Y Juan, desde su destierro, se transforma en mensajero de advertencia y consuelo para toda la humanidad. Su historia nos recuerda que Dios puede convertir los momentos de prueba en escenarios de revelación, y que lo que parece un final puede ser en realidad el inicio de un propósito mayor en el plan divino. En medio de su destierro en la isla de Patmos, Juan no se dejó vencer por la soledad ni por el sufrimiento, sino que se mantuvo en comunión con Dios, y fue precisamente allí donde recibió
una de las experiencias espirituales más profundas de toda la escritura. En Apocalipsis 1:10 declara: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta expresión nos muestra que Juan fue llevado a un estado espiritual extraordinario, más allá de lo físico, donde su mente y corazón quedaron abiertos a las realidades celestiales. La voz que escuchó era la de Jesucristo glorificado, quien se le manifestó con poder y majestad, ordenándole escribir lo que veía para la iglesia y para las generaciones futuras. En ese momento Juan contempló al Cristo resucitado, no como el maestro humilde que conoció en Galilea, sino como el Señor victorioso, revestido de gloria eterna, con ojos como llama de fuego, voz como estruendo de muchas aguas y rostro resplandeciente como el sol. En su fuerza, Apocalipsis 1:14-16, esta visión transformó su aislamiento en revelación, su destierro en misión y su sufrimiento en esperanza. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. Juan fue testigo de escenas celestiales que sobrepasan la imaginación, desde la adoración de millones de ángeles alrededor del trono hasta la visión de Cristo victorioso en un caballo blanco. La experiencia espiritual de Juan, la experiencia espiritual de Juan nos recuerda que aún en medio de pruebas y persecuciones, el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos para ver más allá de las circunstancias y recibir dirección, consuelo y propósito divino. Así como Juan fue fortalecido en su Patmos, también nosotros podemos ser fortalecidos en nuestro momento de prueba, porque la presencia de Cristo transforma cualquier lugar de dolor en un espacio de revelación y esperanza. La naturaleza del Apocalipsis. El Apocalipsis, lejos de ser un libro de fantasía o de terror, es en esencia una revelación divina que descorre el velo de lo invisible para mostrarnos la realidad espiritual detrás de la historia humana. La misma palabra Apocalipsis significa revelación, y lo que Juan recibió en Patmos fue precisamente la revelación de Jesucristo glorificado y de los acontecimientos que marcarían el destino de la humanidad. No se trata de un relato humano ni de un sueño personal, sino de una visión celestial que le fue confiada para que la transmitiera fielmente a las iglesias y a las generaciones futuras. En sus páginas encontraremos escenas majestuosas que sobrepasan la imaginación. Millones de ángeles alrededor del trono adorando al Cordero, Apocalipsis 5:11. Ejércitos innumerables de jinetes que representan juicios sobre la tierra, Apocalipsis 9:16. Y finalmente la imagen triunfal de Cristo montado en un caballo blanco llamado fiel y verdadero, Apocalipsis 19:11. El Apocalipsis revela tanto la gravedad del juicio divino
como, como la certeza de la victoria final de Cristo, recordándonos que la historia no está en manos del azar ni ni de los hombres, sino bajo el control soberano de Dios. Por eso, más que un libro de miedo, el Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Anuncia que aunque el mundo atraviese engaños, guerra, hambre y muerte, la última palabra la tiene Jesucristo, quien vendrá con poder y gloria para establecer su reino eterno. Esta naturaleza del Apocalipsis nos invita a leerlo no con temor, sino con fe y confianza, entendiendo que cada visión es una advertencia, pero también una promesa de victoria para quienes permanecen firmes en Cristo. Juan no solo fue testigo de las visiones en Patmos, sino también el mensajero escogido de Dios para transmitirlas fielmente a las iglesias y a la humanidad. En Apocalipsis 1:19, Cristo le ordena: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Con esta instrucción, Juan asume el papel de escriba profético encargado de plasmar en palabras lo que sus ojos contemplaron en el espíritu. Su misión no era interpretar según su criterio, ni adornar las revelaciones con opiniones personales, sino comunicarlas con exactitud para que las iglesias perseguidas encontraran consuelo y advertencia, y las generaciones futuras comprendieran los juicios y la esperanza que vendrían. Juan se presenta humildemente como vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Apocalipsis 1:9, mostrando que no habla desde un pedestal, sino como alguien que comparte el sufrimiento y la paciencia en Cristo. Esa cercanía lo convierte en un mensajero creíble y solidario, capaz de fortalecer la fe de los creyentes en medio de la persecución. Desde Patmos, Juan se transforma en puente entre el cielo y la tierra, entre la voz de Cristo glorificado y las comunidades que necesitaban esperanza. Su obediencia al mandato de escribir asegura que el Apocalipsis no sea un secreto guardado en la isla, sino un mensaje eterno de advertencia y consuelo para toda la humanidad. Así el papel de Juan como mensajero nos recuerda que la fidelidad en transmitir la palabra es tan importante como recibirla y que cada generación necesita voces que, como él, comuniquen con claridad y valentía la revelación de Dios. La experiencia de Juan en la isla de Patmos no es solo un relato histórico, sino una enseñanza viva y actual para cada uno de nosotros. Su destierro, marcado por soledad y persecución, se transformó en el escenario de la revelación más gloriosa, recordándonos que Dios puede convertir los momentos de prueba en oportunidades de encuentro con lo eterno. Así como Juan permaneció fiel en medio de la adversidad, también nosotros estamos llamados a mantener
mantenernos firmes en la fe, confiando en que el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos para ver más allá de las circunstancias y descubrir el propósito divino detrás de cada situación. Patmos se convierte en un símbolo de nuestros propios tiempos de aislamiento, dolor o incertidumbre, esos momentos en los que sentimos que todo está perdido, pero que en realidad pueden ser el lugar donde Dios nos revela su plan y nos fortalece. El Apocalipsis nos enseña que aunque el mundo atraviese engaños, guerra, hambre y muerte, la última palabra la tiene Jesucristo, quien quien vendrá con poder y gloria para establecer su reino eterno. Por eso la aplicación para nuestra vida es clara. Debemos vivir preparados, discerniendo entre lo verdadero y lo falso, fortaleciendo nuestra comunión con Dios y anunciando su mensaje de esperanza. Lo que parecía un final para Juan se convirtió en un nuevo comienzo, y lo mismo puede suceder en nuestra vida cuando dejemos que Cristo transforme nuestras pruebas en revelación y victoria. En este sentido, cada creyente está llamado a ser mensajero de esperanza, compartiendo con otros que, aunque en medio de las tribulaciones, la victoria final pertenece al Señor. Al llegar al final de este recorrido por la experiencia de Juan en Patmos y la revelación del Apocalipsis, comprendemos que lo que comenzó como un destierro marcado por soledad y sufrimiento se convirtió en el escenario de la esperanza más gloriosa. Juan, anciano y perseguido, recibió la visión de Jesucristo victorioso y con ello nos dejó un mensaje eterno que trasciende generaciones. El Apocalipsis no es un libro de miedo, sino de revelación y consuelo, porque nos muestra que aunque el mundo atraviese engaños, guerra y hambre y muerte, la última palabra la tiene Cristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y su victoria es definitiva. La conclusión nos invita a reflexionar en nuestra propia vida, cómo cómo enfrentamos nuestro Patmos, esos momentos de prueba y aislamiento. La respuesta está en permanecer firme en la fe, confiando en que Dios puede transformar cada circunstancia en oportunidad de revelación y propósito. Así como Juan fue mensajero para las iglesias perseguidas de su tiempo, también nosotros estamos llamados a ser portadores de esperanza en medio de las incertidumbres de nuestro mundo. El Apocalipsis nos recuerda que la historia no está en manos del azar ni de los hombres, sino bajo el control soberano de Dios, y que el triunfo final pertenece a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Concluimos entonces con la certeza de que el mensaje de Patmos sigue vivo. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo,
y lo mismo puede suceder en nuestra vida cuando dejemos que Cristo transforme nuestras pruebas en victoria.